100 cartas sobre la oración interior. Por Henry Caffarel. Carta número 60. ¿Ateísmo en los cristianos? Algunos dicen a los católicos, no es a Dios a quien encontramos en sus familias cristianas, sino un decepcionante código de normas morales de vaga filantropía. No es tampoco Dios el principal objeto de la predicación de sus sacerdotes. ¿Qué hay de cierto en ello? Mi querido amigo, te concedo que somos una generación de católicos de rasgos desdibujados, racionalistas convencidos, moralizantes, filántropos, muy poco sensibles a la trascendencia de Dios. Pero acude a los maestros espirituales de épocas de fe robusta. Como tú deseas, encontrarás unos adoradores convencidos. Releía estos días una de las más grandes páginas de nuestra literatura religiosa, el relato del descubrimiento de Dios por el joven Condren. Bremont la cita en su Historia literaria del sentimiento religioso en Francia, volumen 3. Te adelanto unas pocas líneas para suscitar en ti el deseo de leerla entera. La divina majestad se le mostró tan inmensa e infinita que le pareció que únicamente ese ser puro merecía mantenerse en la existencia y que todo el universo debía ser destruido para su gloria. Se entregó a Dios con todo su corazón para, en su honor, ser reducido a la nada y vivir para siempre en esta actitud. Recientemente he reencontrado el eco de una aspiración religiosa parecida en la pluma de un estudiante. Quizás se sorprenda usted al recibir esta carta de una estudiante de 16 años. Sin embargo, ¿por qué no? ¿Por qué habría que tener la madurez de los adultos, que se adquiere a una edad respetable, para atender con todo el ser, en la oración, a anonadarme en el contacto divino? Todavía hoy hay cristianos que son adoradores en espíritu y en verdad. Tendrás que admitir que se trata de grandes almas que tienen una idea elevada de Dios. Tan pura es su concepción de Dios, el Santísimo, el Altísimo, que su reacción espontánea es la de anonadarse en Él. Esta experiencia llega, de no ser el resultado de una gracia excepcional, al final de un duro y perseverante esfuerzo de búsqueda de Dios. Se la encuentra frecuentemente en las personas de espiritualidad profunda. Es importante no confundir este deseo de anonadarse en Dios con la vaga aspiración al nirvana. No es tampoco un gusto enfermizo de la nada ni tiene como origen un desprecio de sí mismo o de la vida, sino la imperiosa exigencia interior de que sea perfectamente glorificado ese Dios de quien se presiente su inmensa majestad. Es verdad que el vocabulario en este caso podría inducirnos a error. Pero, si nos fijamos más atentamente, veremos que ese deseo de anonadarse no significa volver a la nada o destruirse, sino perderse en Dios definitivamente, como la gota de rocío, palpitante, aspira a ser bebida por el sol. Es el amor el que hace nacer esta exigencia en aquel que contempla la grandeza de Dios. Desear anonadarse es desear darse en perfección, fundirse en el ser adorado, cederle todo lo que somos para que su ser resplandezca en nosotros. Los sacrificios del Antiguo Testamento, que comportaban una inmolación, una destrucción, y en especial el holocausto, cuyo fuego consumía a la víctima por completo, son la admiración de esos verdaderos adoradores. Encuentran en ellos el símbolo del anonadamiento al que aspirarían. No el anonadamiento de la ceniza fría después del holocausto, sino el anonadamiento de la víctima que se quema, de Juana de Arco consumida por las llamas, del alma consumida por Dios. Les parece que todo lo que no está entregado y consumido en el fuego sagrado insulta a la infinita majestad de Dios, pues se permite existir fuera de Él, cuando nada, como bien saben ellos, existe sin Él. Ven claramente que, aunque todos los seres del universo se consumiesen en el fuego en un gran impulso de adoración, ello no podría darle a Dios un culto digno de su santidad, de su gloria, de su amor eterno. Esta certeza engendraría en ellos una tristeza profunda si a continuación no pensasen en Jesucristo, aquel que, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Maravillados entonces ante este homenaje infinito en honor del Dios infinito que es el sacrificio de Jesucristo, aspiran a perderse en ese mismo sacrificio, como briznas de paja que desaparecen en el fuego inmenso del holocausto, ese fuego que es el mismo Dios. Pues, nuestro Dios es un fuego devorador.